Acción. Buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que se llama slapping y ante todo vamos a poner una frase que se llama ante la masa el slap arrasa. ¿Qué significa esto de ante la masa el slap arrasa? Esto significa de que, bueno, partiendo de la base que el bajo es un instrumento desgraciado, sí, escucharon bien, desgraciado, estarán pensando, pero ¿cómo dice esto? Decimos que es desgraciado porque, mira, primero la gente no lo entiende, no sabe que es un bajo, cree que es una guitarra o cree que es, no sé, algo que no se sabe bien qué es. Después, no está acostumbrado a escucharlo o lo que menos se escucha en una mezcla, en una banda en directo o en una grabación, es el bajo. Después, si tocas acordes con el bajo, eres un guitarrista frustrado. Si tocas solo, también eres guitarrista frustrado, perdón. Entonces, ahí empieza un poco el problema de lo que pasa con el instrumento, porque a cualquiera de vosotros os habrá pasado de que van con una grabación recién hecha con tu banda y se la muestras a tu madre, a tu padre, a tu novia, a tu amigo, de gente que no está en la música, sino que la escucha o sea, no saben identificar los instrumentos y no tienen mucha cultura musical de instrumentos, sino que escuchan la música, la canción y ya está. Y lo que te preguntan es, vale, está todo muy bonito, pero ¿tú dónde estás? Es como que no saben qué es lo que estás haciendo tú. Y todos esos arreglos que estuviste ahí practicando y tal, con el batería o las frases o algún acorde que toques, se pierde, porque si el técnico te echó muy para atrás en la mezcla, pues mira, ahí estás, vas muerto. Por eso digo que el bajo, este instrumento es un instrumento desgraciado, porque pasa eso, ¿no? Tiene poco reconocimiento, aunque todos dicen, no, es muy importante y tal, pero claro, a todos nos pasó eso un poco alguna vez, ¿no? De que o no se escucha o no se enteran que estás tocando porque la batería lo tapa o porque la batería visualmente es mucho más impactante que un bajo, una persona tocando un bajo atrás. Pues la guitarra siempre va más al frente por una cuestión de frecuencias, ¿no? Y ni hablar de los saxos o de la trompeta o cualquier viento. O el teclado, siempre suena más que lo que es el instrumento este. Entonces eso es lo que pasa. ¿Y por qué ante la masa el slap arrasa? Porque ante la masa cualquier solo de dedos que tú toques, ¿no? Cualquier cosa así, comparado con el slap lo machaca, lo tritura. Significa que la gente reacciona mucho más al slap, aunque toques una tontería, dicen, ¡guau! Es como que alucinan, ¿no? Porque primero porque ya el instrumento viene de ser tocado así a esto. ¿No? Entonces dice, wow, empieza a despegar el sonido, lo logran escuchar, logran captarlo y después visualmente les gusta ver a la persona ahí tocando. Entonces de eso vamos a empezar a hablar hoy, de lo que es el slapping. El slap, ante todo, bueno, yo voy a partir de la base de que todos ya conocen un poco lo básico del slap, pero vamos a hacer un repaso rápido de las cosas básicas. El slap básicamente tiene 4 o 5 elementos fundamentales. Uno son las notas que yo golpeo con el pulgar sobre el último traste, ¿no? ¿No? Después están los pop, que es cuando yo tiro de la cuerda. Esos son los pop. Y después están las notas mudas o las ghost notes, las notas fantasmas, que son las notas que cuando yo empecé a escucharlo hace muchos años atrás, décadas atrás, yo decía, pero claro, yo tocaba octavas nada más, ¿no? Tocaba octavas y yo decía, no me suena a todo ese tipo, toda esa cosa percusiva que había atrás. Hasta que un día tuve la gran suerte que un amigo me hizo llegar un vídeo de un maestro que para mí fue el mayor mentor mío, por ejemplo para mí, y el que me llevó por el estilo que después yo desarrollé para tocar slap, que fue el ya desaparecido Louis Johnson, que en paz descanse. Louis Johnson es un bajista de los años 70, años 80. Bueno, tocó con Michael Jackson y con muchísima gente, y después tenía los Brothers Johnson, y le llamaban Thunder Thumbs, que era pulgares de trueno.
y era impresionante el tío, cómo tocaba, y de ahí fue donde yo saqué por lo menos el estilo, la cuestión de, me di cuenta de lo importante que es la mano izquierda más que la derecha. Porque tú ves a la derecha que le está pegando a las cuerdas y tal. Pero la izquierda es la que digita las notas, la que va a ser ligados. ¿Ves? Yo hago un solo golpe y con la mano izquierda hago esto, por ejemplo, ¿no? Esas frases, ese tipo de frases está hecho todo con la mano izquierda y con ligaduras, con ligados, ¿sí? Lo que se llama hammer-ons o pull-off en inglés, los ligados. Y después el tema que la mano izquierda es la que sujeta las cuerdas y la que sirve de apagador, ¿no? Por si no tienes buena puntería con el pulgar y le pegaste al lado de la otra cuerda, te la va a frenar. Pero muy importantes son los golpes de la mano izquierda, que es esto. Es el golpe de la mano izquierda sobre la cuerda. Y lograr que suene un golpe seco, que no suene la nota. Si haces esto, va a sonar las notas porque estás presionando demasiado sobre el mástil. Tienes que golpear sobre las cuerdas. El golpe es este. ¿Se ve ahí? Con estos dos dedos básicamente son los que golpeo. Esos son los golpes, digamos, ghost notes o golpes fantasmas o golpes mudos, vamos a decirle, con la mano izquierda. Y después están los golpes mudos de derecha, que es pegarle a las cuerdas con la mano izquierda sujetando las cuerdas. Y después están los pops mudos. Yo tiro, en lugar de hacer esto que es un pop, lo que hago es frenarlo y tiro. Y suena como si fuese un pop mudo, ¿no? Que puede ser 1 o 2 o 3. O pueden ser 2. O pueden ser 4. Tipo Victor Wooten. Entonces, para empezar, lo primero vamos a ver lo de la mano derecha y los dos tipos de golpes que hay con el pulgar. Hay dos tipos de golpes. Sabemos que el pulgar va a estar paralelo a la cuerda. Se toca con esta parte del dedo. Este es el hueso que toca, no esto ni esto, esto. Por lo menos es la técnica que yo uso, ¿eh? Si a vosotros tocan con el dedo así, ¿les suena bien? Enhorabuena, pues adelante. Con esta parte del hueso yo le pego el último traste. Puedo tocar el último traste. Lo que pasa es que fuera del mástil suena de otra forma. Suena más hueco el sonido que sobre el último traste. Entonces hay dos tipos de golpe. Lo que yo llamo golpe rebotado, porque el pulgar va rebotando. Y después el golpe acostado, que este fue un golpe que yo me enteré viendo Stanley Clarke, otro de mis superhéroes. Stanley Clarke tocaba mucho de esta forma, con pocos movimientos y minimizando el movimiento de la mano. Entonces es un golpe, es lo que se llama golpe acostado, que es un golpe mezcla con pulsación. Tú le pegas y el dedo, y el pulgar queda relajado en la cuerda abajo. ¿Ves? Entonces está el rebotado y el acostado. ¿Qué pasa? Bueno, después otra cosa. El pop no es un movimiento así para afuera del brazo, sino que es un movimiento del dedo. Cuando yo toco octavas, que eso es lo que quería ver, las octavas tienen que sonar claras. ¿Ves que las notas están separadas? Está el slap y el pop, ¿no? Yo lo que hago es apretar con la mano izquierda. Aprieto y aflojo, ¿no? Pero ves que el pulgar queda acostado. No hace esto. Porque si yo reboto y después voy a buscar la cuerda abajo, la mano medio que se vuelve loca, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Este es un ejercicio muy simple. Como nosotros habíamos visto los modos, que seguimos con los modos, y ya los tenemos más o menos claros, vamos a tocar de sol mayor la tónica de sol mayor, que es sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol. Y tocamos su tercera octavada. O sea, yo estoy en la cuerda 4, la tercera es aquí, octavo la tercera, y me va a quedar esta posición. Entre la cuerda 4 y 1. Que es una posición de décima, ¿sí? Que es una tercera octavada, es una décima. Entonces hago posición sería mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido, que es con tercera menor, y mayor. Y lo hago con la octava, usando pulgar y pop. Y para atrás.
para practicar esto, para que no rebote el pulgar. Cuando yo toco octava siempre va el pulgar, acostado. Hay que practicar esto para tener puntería y no estar mirando la cuerda de donde meto el dedo, porque eso es cuestión de costumbre. Después ya el cerebro graba la distancia entre las cuerdas y no vas a estar mirando aquí. Entonces, lo podemos hacer como corcheas, ¿no? O podemos hacer tum, ta, ta, tum, sería corchea con 2 semicorcheas, ta, 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 ta. Ahí tiene un golpe mudo de mano derecha, pues hace, ¿ves? Esto es interesante porque sale de la octava clásica de toda la vida, ¿no? De esto. ¿Vale? Lo de las octavas es muy importante porque muchos tienen ese problema de la octava o que le terminan sonando las cuerdas al aire. Esto hay que practicarlo si vas a hacer octavas, entre la tercera y la segunda, tercera y primera, cuarta y segunda, y si tiene bajo de 5, quinta y tercera. ¿Vale? Lo mismo el de las terceras octavadas. Entonces, ya como rebotando el pulgar, vamos a hacer otro, y basándonos en el tema este del Level 42, donde tocaba Mark King, otro de mis superhéroes para el slap. Mark King es el bajista que aparece en la década del 70, los años 70, con una banda que se llama Level 42. Y hay un tema que se llama Lesson to Love, que fue un hit en el año 83, 84, que la base va así, haciendo siempre esto. Sería ta, 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 sería corchea con 2 semicorcheas. Tam, tu, tu, tam, tu, tu, tam, tu, tu, tam, ¿no? Entonces el tío va tocando la base y el dibujo del bajo va haciendo siempre tríadas con su octava. Toca primero sol mayor, después si mayor, mi menor y después do mayor. Está tocando, este tema está en sol, toca sol, si dominante, no si frigio, si dominante para ir a mi menor, que es el sexto grado, la relativa menor del sol, y termina en el do max 7. Entonces sería... de ejercicio es un desafío para el brazo, porque el brazo después de 3 minutos de tocar esto está para ir al fisio. Esto te ayuda para ganar de resistencia, endurance en lo que es el brazo y este movimiento. Acuérdense que el movimiento es del antebrazo que hace esto, no de esto, es esto que hace el antebrazo. El tema, ¿se acuerdan cuál es, no? Los temas... Na, 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 na. Esos 4 acordes, él lo toca de esa forma. Puede rebotar todas las notas o puede hacer... ¿Ves? Puedo meter en el medio notas fantasmas con la mano derecha. O puedo hacer o tocar todas las notas sin nota fantasma. En realidad hay una nota fantasma en el medio, es lo que le da el sabor a esto. ¿Vale? Ese sería otro buen ejercicio para ayudar a lo que es rebotar el pulgar. Habíamos hablado también de la mano izquierda. Acuérdense lo de rebotar, porque lo de rebotar y con la mano izquierda esto parece como si fuese un tambor y tú estás haciendo esto. Eso llevado a una cuerda. ¿Ves
cuántos tipos de patrones puedes hacer. Ahí está acostado el pulgar. Pero cuando voy haciendo esto, voy haciéndolo rebotando. Esto también se ayuda con la mano izquierda, perdón, con los pop mudos. Puedes hacer muchos tipos de patrones con esto. Otro ejercicio más, que este tiene lo que es la mano izquierda, va a ser lo que son las notas mudas, los golpes estos. Este ejercicio es como una base que va haciendo mi menor hacia si menor. Mi menor. La frase es así. 3, 4. 3, 4. Lo puedes tocar diferente en tempos. 2, 3, 4. Y en el medio meter. Hay mil cosas para meter porque es un compás en blanco. ¿Cómo se toca este ejercicio? Esperen que me pongo para que lo vean. Yo empiezo con la cuarta al aire. Las notas que estoy tocando es sol, sol, la y la si. Hace como un ligado ahí. Entonces lento. Otra vez. Más. Otra vez más lento. Tiene un ligado y tiene las notas mudas de la mano izquierda y el pop mudo. Tiene muchas cosas metidas esto, por eso es un poco más complicado. ¿Ven cómo pongo el pulgar en la cuerda 5? Sobre todo los que tienen bajo de 5. Hay que tenerla quieta la quinta, porque la quinta se dispara muy rápido y genera el grave este que empieza a molestar, ¿sí? Entonces hay que tenerla quieta, sobre todo cuando estoy delapeando sobre la cuerda cuarta al aire, si arriba hay otra cuerda. Vamos a ver en el medio que se le puede poner o otra frase, pero tú lo puedes tocar tranquilamente ahí. La típica séptima octava, ¿no? Muy importante esto del slap. Primero, no tocarlo siempre en mi menor, que es donde todos somos Dios, ¿no? En mi o en mi mayor. Siempre con la cuarta al aire, entonces toco cualquier frase y caigo en el mi. Hay que tocarlo en diferentes tonalidades, ¿sí? Hay que aprender a tocar, vamos a virar otras cosas en otras tonalidades. Las cuerdas al aire se pueden aprovechar en cualquier tonalidad siempre y cuando sepas que la cuerda al aire está en la armonía del acorde que sobre el que estoy tocando, ¿no? Después, no tocar siempre en 4x4. Tocar también en 3, tocar en otras divisiones como en 5, en 7, que también veremos ejercicios de ese tipo. Pero bueno, esto es cuestión también como los modos, es cuestión de ponerse con mucho cariño y darle para adelante. Entonces acuérdense, lo del pulgar rebotado, el pulgar acostado, los elementos que son esos, el golpe mudo, el derecho y el mudo, el pop mudo, es básicamente los secretos que tiene el slap y todo eso después se combina y pasa lo que pasa, suena de puta madre. Pues nada amigos, muchas gracias por ver mi canal, muchas gracias por suscribirse. No se olviden de seguir suscribiendo y también recomendando a amigos o bajistas o músicos o lo que fuere. Y les mando un abrazo inmenso aquí de Palma de Mallorca. Y será hasta el próximo encuentro de Slap.
Hasta pronto.